Thank you. Bueno, ya estamos listos para empezar nuestro estudio. Ya hicimos todo la cuenta Mary, nuestro servicio litúrgico. Ahora vamos al estudio de la palabra. El día de hoy es la número 40, plan divino número 40, es el que corresponde el día de hoy. Ya llegamos al día 40, wow, Padre Carlos. De la clase 40 de 100. Entonces, el día de hoy estudiaremos el mal, o sea, como un fenómeno, ¿ok? El mal, como un fenómeno. Y vamos a tener que tener paciencia con términos, ahorita no, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco más adelante, esos términos que nos pueden ayudar a entender más todo el proceso del plan divino, que yo sé que a muchos quizás lo entienden, pero no lo saben con el plan, con el proceso y el desarrollo. Espero que hoy tengan un poquito más de noción acerca de este tema y sé que nos va a servir a muchos. Es que vamos a comenzar recordando que hemos aprendido, hemos estudiado acerca de la relación que tenemos que tener con Abba, ¿sí? Y a través también del plan divino que hay en nuestra alma en unión con nuestro cuerpo. Y el objetivo principal o la meta principal es tener una relación con Abba Kadosh, una relación verdadera, ¿sí? Cuando se tiene una relación verdadera, entonces se aprecia quién es Abba, quién es Yahweh, ¿sí? Y el conocer, el apreciar, genera una motivación para vivir de una forma divina. Entonces, lo que tenemos que ocuparnos en aprender, ¿sí? Es que, ¿qué nos impide a tener esa relación con Abba? ¿Qué nos impide a tener esa relación con el Padre? Y pueden ser muchas cosas las que nos impiden tener una verdadera relación con Abba. Y una de las cosas es, una de las cosas es la naturaleza, ¿sí? La naturaleza causa muchas veces es algo que impide que nosotros tengamos una relación con Abba, ¿sí? Y que muchas veces se convierte en algo no tan agradable, ¿sí? Y podemos decirlo que es un dolor de cabeza la naturaleza, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos conectamos con el Padre, tenemos que conectarnos a esa grandeza de Él, o podríamos decirlo, a lo magnánimo del Padre, ¿sí? ¿Qué es lo magnánimo del Padre? El Padre muestra una gran generosidad, una gran nobleza, una gran bondad. Entonces, no solamente refiere a esos atributos, sino una capacidad grandiosa, maravillosa, suprema de perdón, de ser compasivo, de actuar con grandeza, aún con aquellos que hacen daño. Entonces, ser magnánimo implica tener un carácter elevado. Cuando digo elevado, no estoy hablando del carácter que no es divino, sino el carácter elevado es el divino, ¿sí? Y sobre todo generoso. El magnánimo, el que puede tener la capacidad de perdonar aún al que le hace daño. ¿Usted ha oído eso en algún lado? Sí. ¿En una manera grave? Sí. ¿Dónde? Veamos, ¿qué dice Lucas 23:34? Lo puede leer, por favor, Shakin, toda rabá, y empezamos con los versos, pero eso es importante que lo veamos. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, perdón. Adelante, adelante. Lleva de Jecaya Webers Mereja. Y Yeshua decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos, echando suertes de Barín Hashem. Shabbat Shalom. Shalom. Miren lo que dice. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es ser magnánimo. Es tener la capacidad de perdonar. Fíjense bien, esas son cualidades que nosotros, cuando nos relacionamos con el Padre, podemos, o cuando tenemos una verdadera relación, podemos ser así. Podemos perdonar al que está haciendo daño. Cuando tenemos una relación con el Padre, se genera una generosidad grandiosa, una bondad de espíritu maravillosa, ¿sí? Capaz de perdonar de una manera compasiva a extremo.
Eso es cuando hay una conexión, una relación verdadera con el Padre. Es lo que Yeshua nos muestra, ¿sí? Que es la capacidad que tiene Yeshua para mostrarnos a nosotros que puede estar perdonando a aquellos que lo están clavando en ese madero. Y aún tiene la nobleza de espíritu y decir, perdónalos. Entonces, ¿qué impide que a nosotros nos salga esa bondad? ¿Qué impide que a nosotros nos salga esa grandeza que hay dentro de nosotros? ¿Sí? Porque el hombre se ve limitado, porque el hombre esencialmente ve limitaciones a todas las cosas, ¿sí? Entonces, cuando vemos las limitaciones, entonces la gente dice, empieza a hablar de capacidades y dice, no soy capaz de, no soy capaz de mejorar, no soy capaz de dejar un vicio, no soy capaz de perdonar, no soy capaz, usted está viendo, hay limitaciones, ¿sí? En un ser humano. Cuando una persona se conecta con una relación con el Padre, es capaz de eso y romper más las limitaciones, ¿sí? Entonces, cuando hay una limitación, ¿sí? Cuando nosotros decimos no soy capaz, hay una limitación, entonces no se puede manifestar lo hermoso, lo grandioso, lo poderoso que hay en el alma del ser humano, ¿sí? Entonces, sabemos la grandeza, lo poderoso, lo maravilloso, lo wow que tenemos nosotros, ¿sí? Pero no tratamos con esas cosas maravillosas, tratamos con lo que nos impide mostrarlas. A esos podemos llamarlos como, en unos términos, como los impedimentos, las fallas, y de otra manera más fea se dicen los defectos, pero más bien son las fallas, ¿sí? Esas fallas nos impiden que mostremos la grandeza, la parte maravillosa de lo que somos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decidimos tener una buena relación con Abba, tiramos la basura y veamos que eso va a salir, lo que sirve, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Y Abba hará lo que le corresponde. A usted ha oído que el que comienza la obra la termina. Entonces es un trabajo. Él empieza, él la termina, pero en ese intermedio está la obra de nosotros. Entonces, Abba hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Por eso está escrito en el Salmo 37:5. ¿Lo puedes leer, por favor? Libi Toaraba. Ahí vamos a entender algo interesante. Porque nos muestra algo que regularmente nosotros decimos siempre, ¿no? Siempre nosotros estamos diciendo que hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar. Pero muchas veces confiamos, pero no hacemos nada. Y decimos, es que el Padre va a hacer esto, pero yo no hago nada. Y ese es el gran problema de nuestra vida, ¿sí? Vamos, ¿qué nos dice Abba acerca de esto? El rey David acerca de este tema. Adelante, tu arroba. La palabra del Padre dice así: entrega al Eterno tu camino, confía en Él, que Él lo realizará. De Barín Hachén, Yehiratz. Tu arroba. Encomienda a Él tus caminos. Tu camino es lo que tú estás haciendo. O sea, hay una parte tuya, es tu accionar, hay una parte tuya confiando en Él. O sea, haces algo confiando y Él va a terminar, a actuar, a involucrarse en eso, ¿sí? Entonces, el actuar le permite a Él intervenir en la acción, sabiendo que Él va a intervenir, obviamente, a favor. Pero también hay un aspecto negativo que nos impide a nosotros mostrar lo que somos realmente si estamos unidos con Abba. Entonces, la persona tiene que hacer lo que necesita hacer para cambiar su posición, su pensamiento, su actuar. La persona tiene que hacer lo que le corresponde y Abba hace lo que le corresponde a él, ¿sí? Cada quien su parte. Y todo es para el beneficio, no solamente para nosotros, sino también para el beneficio del mundo en el donde nosotros vivimos, ¿sí?
Entonces, entendamos esto. ¿De dónde viene lo negativo? ¿Cuál es su esencia? ¿Dónde está su naturaleza? ¿Dónde se localiza? ¿Sí? Es importante identificar, establecer todo esto para poder enfocarnos y hacer las cosas correctamente. Entonces, la pregunta que se utiliza siempre, o que yo he escuchado bastante durante toda mi vida, ¿sí? Y yo creo que usted también, no sé si sea así, el caso en todos, pero mayormente lo es. Se dice, ¿sí? Que todo viene del Padre, ¿sí? Y no hay nada que no venga de Él. Entonces Sí. dice que si hay maldad en el mundo, también es cosa de Él, ciertamente. Pero aquí la filosofía tiene un problema, porque prefieren creer que la esencia del Padre es, o sea, como ellos lo definen bien, porque todavía no saben ni siquiera definir qué es el bien, ¿sí? Porque el bien lo determina cada persona dependiendo de su situación, porque es relativa, ¿sí? Pero cuando las personas no pueden comprender en el estado filosófico, en el sentido filosófico, no se pueden comprender cómo un ser tan bueno y bondadoso puede haber creado el mal. Entonces, como no se logra concebir o entender, entonces dice en este problema filosófico, prefieren decir que el Padre es todo lo bueno, todo lo maravilloso, en él tal todo el bien, y el mal es otro Dios. Entonces está el Dios del bien y el Dios del mal, el Dios que hace la bondad y el Dios que hace el mal, ¿sí? El Dios que recompensa, el Dios que castiga. No lo he oído eso muchas personas dicen, no, en el antiguo pacto estaba el Dios castigador y que no sé qué, y que sabe qué, el malo, el perverso, y que no sé. Dices, ajá, pues es el mismo que mandó a Yeshua a la tierra. Entonces, es algo muy importante, muy difícil de comprender en la filosofía, porque, bueno, como no entiendo cómo es que un ser tan bondadoso y tan misericordioso y su esencia es bondad y él es solo bondad, ¿cómo de él salió el mal? ¿Sí? ¿Cómo es que el mal viene de algún ser tan puro, tan perfecto, tan maravilloso, tan... Ay, no puedo entenderlo. Tiene que ser otro Dios. Tiene que ser otra entidad que pelea con él, el mal en contra del bien. Entonces, pues, tiene que haber una entidad diferente, suprema, poderosa, que pelea, que es diferente a él, ¿sí? Entonces, tenemos que definir el mal primero, ¿sí? Definirlo, qué es el mal y también cuál es su propósito. Y cuánto mal había antes de la creación del hombre y cuánta mal había después de la creación del hombre, ¿sí? Y podemos entender y verlo y lo vamos a desarrollar. Hoy vamos a ver un fragmento de esto, pero tenemos que entender, ¿sí? Y comprender la creación del mal, ¿sí? Entonces, si vamos a comprenderlo, entendamos esto que es llamado el mal, ¿sí? Es un fenómeno. Es un fenómeno y no es nuevo, o sea, ha sucedido siempre, ¿sí? Y fue algo creado para que existiera o creado para hacer, como bien lo procesa en su computadora mental. ¿Sí? No es consecuencia de algo natural, es creación. ¿Sí? El mal es una creación y no es consecuencia natural. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vino a ser el mal el Padre? El mal fue creado para el crecimiento del hombre. Es una creación, ¿sí? No es secuencia natural, es una creación para el crecimiento del hombre. El mal es una creación para el crecimiento del hombre. Si lo vemos nosotros como ejemplo, un ejemplo que podemos poner muy famoso, que usted lo conoce, es una historia muy famosa, Job. Veamos lo que dice Job 2:10. ¿Lo puede leer, por favor? Speak. Tu arroba. Shabbat shalom. Shabbat shalom.
dice Job 2:10, dice, pero él le respondió, como suelen hablar las insensatas, has hablado tú. Si recibimos de Elohim el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. De Baruch Hacham. Mire bien, aquí Job está hablando con su esposa y le dice, eres una insensata, ¿aceptaremos lo bueno? Ah, ok, todo lo bueno viene del Padre. Y dice, ¿y no aceptamos lo malo? Ah, él está diciendo que también el mal viene de Abba. Job está diciendo, ok, el mal también viene del Padre. Y dice ahí, en todo no pecó. ¿Por qué dice que en todo no pecó? Porque está diciendo que el mal también viene del Padre. Está diciendo, en eso no pecó. ¿Sí? En decir que del mal viene del Padre, en eso no pecó. Es lo que está diciendo la Torá aquí, la Biblia, la Escritura, lo dice aquí. Y él respondió, hablas con insensatez a la mujer y le dice, aceptamos lo bueno y no aceptamos lo malo de Elohim. O sea, todos sabemos que la esencia del Padre es bondad, es misericordia, es compasión, es Gese, es lo maravilloso. Entonces él dice, y no aceptamos lo malo. O sea, hay algo malo en Abba. Y dice la misma escritura, en esto no pecó, en decir que el mal también viene de Abba. ¿Sí? Entonces la historia de Job, que es un hombre que se enfrentó a bastantes adversidades, plantea la idea de aceptar lo bueno y lo malo que provienen de Abba Kadosh. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, entender en este concepto de la maldad, es que el Padre creó la ausencia, Yahweh, Elohim, Hashem, Adonai, creó la negatividad o el mal fuera de su esencia. O sea, no es la esencia del Padre, lo creó fuera de su esencia. ¿Sí? Entonces, entendamos por qué no es la esencia del Padre. Porque tiene un propósito para servir. La esencia del mal tiene un propósito para servir. Entonces no es su esencia. Porque cuando hay un propósito para servir, ahorita lo va a entender, pero hay limitaciones. Y ese propósito del mal es hacer crecer al hombre. O sea, si hace crecer al hombre en cualquier área de su vida, es servicio. Entonces, no hay mal separado de Abba. Quiero decir con esto, que dentro no puede existir el mal si es que el Padre no lo haya creado. Y el mal existe porque Abba quiere que exista, pero no lucha con él. O sea, no es su rival, no puede con él. ¿Sí? No es capaz de ponerse con Abba. Quizás con algunos ángeles, pues sí, puede ser que sí, con los ángeles sí. Pero ¿sabe por qué el mal puede ponerse con un ángel? O porque usted ve al príncipe de Persia peleando con el ángel de el ángel Miguel y Gabriel. Porque puede ver un ángel peleando con una entidad. Porque tienen tanta fuerza para pelear con un ángel. Porque el hombre se la da. Pero no es que sea rival. Ahorita lo va a entender esto. Entonces, Abba es la manifestación de la perfección y de la bondad. Todo lo que él es bondad. Y todo el mundo lo estableció por bondad. ¿Sí? Y sigue existiendo el mundo porque él es bueno y misericordioso. Él es la fuente de todo lo que existe y lo que vino a existir, y nada existiría si no fuera porque él lo sostiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos dicen que el Abba no creó al mal, ¿sí? Y que él es un ser solo únicamente que es bueno, y obviamente que lo es. ¿Sí? Y por eso también hay muchas personas que también dicen que no le interesa saber de Abba, solamente saber del bien, aunque yo vivo haciendo las cosas que son correctas, las cosas que son buenas y ya. ¿Sí?
No necesito creer, ni seguir a nadie, ni hacer mandamientos, ni hacer nada. Ahorita van a ver esa grandeza, diferencia entre creer en algo y no hacer nada, solamente decir creo en el bien, sí, que existe el bien y ya. Entonces, si entendemos el concepto, el Padre es bueno, Hashem es bueno, el Padre es el todo, es grandioso y creó el mal por un objetivo, para una meta, para servir, fuera de él. No es su esencia, no es su esencia. Entonces, si entendemos esto, podemos saber que Abba creó algo opuesto a él, opuesto a su naturaleza. Cuando el Padre puede crear algo, o lo podemos nosotros analizar, que Él crea algo que se opone a Él, que puede oponerse a Él, nos está mostrando que no hay limitación de su poderío y de su grandeza y de su capacidad. Entonces crea a alguien que es opuesto a Él. Lo crea. ¿Dónde dice que lo crea? Bueno, en Isaías 47, versos, sí, perdón, 45, Isaías 45, verso 7. ¿Lo puede leer, por favor, Shakin? Jehová de Kikaya Webers me deja, que formó la luz y la creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Adonai, soy el que hago todo eso. De Baruch Hashem. Oiga bien. Formo la luz y las tinieblas. Promuevo la paz, causa el mal, otros traducen la desgracia. Yo, Adonai, hago todo. Creo todo esto. La luz, las tinieblas, el shalom y la desgracia, o el shalom y el mal, la inconformidad, ¿sí? Yo hago todo esto, dice. Entonces, el mal fue creado con un propósito. Cuando se termina el propósito, se termina el por qué esté aquí o exista, entonces será destruido. Y entonces, eso, oiga bien, eso genera que cuando exista el mal, eso genera que los justos, o los que se trabajan con Abba, o los co-creadores, cosechen frutos. Al cosechar frutos se conoce como la recompensa. Entonces, cuando el justo trata con lo negativo, cuando el justo trata con la injusticia, cuando el justo en bondad, en misericordia, en rajamín, en todas las cualidades divinas, trata con todo lo que es opuesto al Padre, entonces tiene recompensa porque él hace crecer al hombre, hace desarrollar la capacidad de la grandeza del cuerpo. ¿Sí? Entonces, en el momento que se cumpla ese propósito, no tiene para qué existir, objetivo de existencia. Entonces, desaparecerá, como lo dice Apocalipsis, como lo dice Isaías, y como lo dice el Salmo 37, 10 al 11. ¿Lo puedes leer, por favor, Libby? El Salmo 37, 10 al 11, también nos dice que existirá el mal por un tiempo, como los que perpetúan el mal dejarán. Si se acaba el mal, también dejará de existir los que perpetúan el mal, o sea, las personas que se dejan llevar por ese mal. Entonces, mire lo que nos dice aquí el Salmo 37, 10 y 11. ¿Lo podemos leer, Libby, por favor, Sorba? La del Padre dice así: profeticé tal como me ordenó, y entró en ellos el Espíritu, y revivieron, y se separaron sobre sus pies una legión muy grande. Entonces me dijo: hijo de persona, estos huesos... Salmo 37, espérame, Salmo 37, 10 y 11. Ay, sí, yo abrí donde lo tenía. Baruch Hashem. Se me... Baruch Hashem, Baruch Hashem. No, pero es interesante, o sea, ese verso, ese salmo me gusta porque es muy claro cuando él habla acerca de eso, ¿sí? Bueno, aquí va. Dale, adelante. Un poco más y ya no está el malvado. Reflexionas sobre su lugar y ya no está. Pero los humildes heredarán la tierra y tendrán placer con mucho chalón. De Amén. Baruch Hashem. Barra.
un poco más, y el mal no existirá. Dice. Examinarán y buscarán con diligencia, pero no estará. No habrá más mal. Los mansos heredarán la tierra. Eso dijo Yeshua también. Y se deleitarán en la abundancia del shalom, de la paz. Se deleitarán. ¿Por qué? ¿Por qué hay shalom? Porque no hay contienda entre el cuerpo y el alma. No está el mal, no hay esta lucha, no está el maligno peleando. Entonces, está creado con un propósito, con un objetivo, a hacer que el hombre crezca. Cuando termine su plan, ya no más, no existe para qué. Entonces, no hay necesidad, no tiene por qué existir. Entonces, el Padre es la fuente de la creación, ¿sí? Él es, y antes de él no existía el mal. O sea, él existe y él crea, pero antes de él y con él no existía el mal. Él creó el mal, ¿sí? Entonces, cuando crea el mal, ¿sí? Da la oportunidad de ir en contra de él. Da la oportunidad de tener una opción diferente a servirlo a él. Y esa opción de ir en contra de él es la oportunidad de crecer al hombre, ¿sí? Entonces, antes de que el Padre creara aún las tinieblas, la luz, dijo, él creó las tinieblas. Yo creé las tinieblas y creé la luz, ¿sí? Cuando él habla de eso, ¿qué es contrario a la luz? Obviamente las tinieblas. Pero cuando él hace algo contrario, algo que es de bendición, entonces aún las tinieblas son de bendición, ¿sí? Por su objetivo, que el propósito que tiene, cuál su existencia. Pero cuando Abba muestra eso, quiere decir que en él no hay limitaciones. Él nos muestra su poder ilimitado, su grandeza ilimitada, porque en el momento que hay alguien mal que va en contra de la voluntad del Padre y que el ser humano puede fallar, en equivocarse, en ir hacia el mal y arrepentirse. Entonces el Padre está mostrando su poder ilimitado, es decir, yo te dije que hicieras esto, pero tú hiciste esto, pero ya regresas, yo te perdono, ven a mis brazos, ¿sí? Entonces hay una grandeza, el hecho de crear el mal, te doy la opción. Tú creces cuando reconoces, tú creces cuando puedes recibir el perdón, cuando tú te aprendes a perdonar, creces, hay un crecimiento. Entonces el mal está, ¿sí? Para que haya un opuesto al Padre, y ese opuesto hace que el hombre peque, o sea, parte del Padre, que no debería, ¿verdad? Debería de crecer sin necesidad de tener esa cosa, o sea, simplemente con el reto, simplemente con el reto y ya, no necesitaría que cayera en la transgresión, sino solamente por el hecho de que existe un reto, pues ya, ahí ya vencerlo. Pero muchos caemos en el reto, no lo tomamos como reto, sino caemos en la tentación. Y entonces, lo ilimitado, él no tiene límites. Creó el mal y sabía que el mal podía llevarnos a cometer errores. Y eso nos crea en él en ese momento lo ilimitado, lo grandioso del perdón para hacerlo de regreso así. ¿Sí? Entonces, todo tiene un porqué, existe. Entonces, el Padre es la fuente de la vida, es la expresión de la vida, Él es la fuente de la vida, ¿sí? Y esa es su esencia, su amor es la esencia, lo bueno es su esencia, la vida es su esencia, ¿sí? Pero cuando hablamos del mal es cuestión de elegir, o sea, que fue creado por el Padre, pero no es esencia del Padre, sino es la oportunidad de hacer algo mayor, o sea, crecer. El mal no es la esencia del Padre, es la creación del Padre con un fin mayor, con un propósito, el por cual existe. ¿Sí? Entonces, la creación del mal puede dividirse en muchos conceptos y también se puede dividir, obviamente, por lo mismo, en muchos pensamientos. Y tiene que ser entendidos en estos varios aspectos que lo veremos más adelante de acuerdo a las clases. Pero primero tenemos que saber que el mal vino a ser y las cosas creadas vinieron a ser y continúan siendo, existiendo, ¿sí?
¿Por qué? Porque el Padre crea algo, pero no solamente lo creó y dijo, hágase y va a existir para siempre, sino que el Padre lo sostiene día a día. Lo que Él crea necesita que esté sostenido constantemente. Él hace que sucedan las cosas, pero hace que las cosas continúen diariamente, ¿sí? Si no son las cosas nutridas o sustentadas con su energía, con su cabot, con su grandeza, no pueden continuar existiendo. Necesitan la grandeza divina para continuar existiendo. Y así es. Si no, no se puede. Por eso, mire lo que dice no lo puse, ¿verdad? Pero vamos a leer Lamentaciones 3, 23, lo voy a leer yo, y entonces yo lo en el siguiente. Vamos a leer Lamentaciones 3, 23, que dice así, y yo creo, también todos no lo sabemos de memoria, dice así, nuevas son tus misericordias cada mañana, cuán grande es tu fidelidad. Y es lo que nosotros decimos, Modia ni le faneja, ¿sí? Cuán grande es tu fidelidad, ¿sí? Cuán grandes nuevas son tus misericordias cada mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mañana el Padre vuelve a restablecer o vuelve a mandar, vuelve a sostener cada mañana. El universo depende del amor, de la provisión que Él da. Él sostiene lo que es creado, ¿sí? Ahora, ponga mucha atención en esto, porque depende de la energía, digámoslo de esa manera, o del cabot, o de la calidad, de lo que el Padre provee, da hacia algo para sostenerlo. Depende de la cantidad que da para sostenerla, es la calidad del producto. Si Abba pone mucha energía, digámoslo de esa manera, para poderlo entender, o mucho cabot, o mucho de su espíritu, o mucho de él, si pone demasiada de él, entonces es positivo, es correcto, es bueno. Pero si retiene provisión, si retiene energía, el producto es manifestado con deficiencia. Entonces, ¿qué define la naturaleza del producto? La energía que el Padre pone en el producto. Eso lo define. Si lo pone con poca energía, es deficiente. Si lo pone con bastante, es bueno, es completo, está pleno, ¿sí? Entonces, aquí entramos en la concepción de la creación o el concepto de la creación del mal, ¿sí? El mal es creado por Abba, por supuesto, y no es creado por otra entidad, ni se creó esa entidad por sí sola y dijo, voilà, yo soy el mal, y soy un dios del mal. No, no fue así. El Padre lo creó. Tiene un propósito y es hacer crecer al ser humano, y tienes un fin. Cuando se te llegue el propósito, dejas de ser. Así es. Tienes que existir, bien. Así como el universo que tiene que existir día a día y cada día se tiene que sostener, así el mal se tiene que sostener, ¿sí? Pero como es dado con tan pequeña energía, entonces la toma de los hombres cuando está la negación, de cuando el hombre prefiere seguir a él antes que al Padre. Entonces de ahí obtiene su energía, de la ira, del enojo, de la frustración, de todas las contiendas, de todas las preocupaciones, de los agobios, de todo eso que él genera. Entonces recibe esa energía que necesita para continuar existiendo, ¿sí? Veamos. ¿Por qué? Porque si el Padre no lo nutre, no le provee, entonces eso es el mal. El mal está ahí, ¿sí? Hay una deficiencia. Entonces el Padre crea todo lo crea, como lo dice en Colosenses capítulo 1, verso 16 y al 17. ¿Puede leer, por favor, Svito, Arrabá? Dice Colosenses 1, 16 al 17, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, potestados, principados, y todo fue creado por él y para él. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Toda Arrabá. ¿Sí? Ok, aquí vemos y entendemos esto, ¿sí?
En él fueron creados, todo fue creado en él. Todo fue creado en él. Cielos, tierras, visible e invisible, tronos, dominios, principados, potestades, todo por él, para él y por él. Él está antes de todo, quiere decir es creador, antes de todo, es creador, y todas las cosas subsisten, se mantienen, ¿sí? Por él. Nada existe por sí mismo, sino es por él, ¿sí? Todo continúa existiendo por Abba, él lo sostiene todo. Entonces este verso dice, subsiste, subsiste, es el sustento, subsiste por el sustento divino. Todo depende de la provisión de Abba para que exista y se continúe manteniendo existiendo, ¿sí? O sea, Abba sostiene la creación día con día. Pues, nuevas misericordias son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Por qué? Porque un siguiente día clama a que puede ser mejor que el día pasado, el día anterior. Y por la esperanza se crea un nuevo día. La esperanza del cambio, ¿sí? Entonces, entre más sea la energía del sustento divino, más positivo es. Entre menos sea la energía del Padre, más deficiente, más negativo es. Entonces, todo requiere energía para existir. Hablamos de la energía divina o las cosas divinas, ¿sí? Entonces, todo viene a existir por la grandeza divina. Necesita ser nutrido, necesita ser influenciado por Abba para que exista. Ahora entendamos esto, ¿sí? Sabemos nosotros que los astros son responsables de mucha actividad humana en el mundo, influyen en el mundo, ¿sí? Nosotros conocemos a esa fuerza que maneja los astros como el masal. Cuando nosotros decimos masal top, ese masal es una fuerza, es una energía, ¿sí? Cuando decimos top, quiere decir una energía buena, masal top, masalot, poderes top, fuertes, energía fuerte que descienda hacia nosotros. Entonces, pero muchos se confunden y dicen las fuerzas de las estrellas, los astros tienen su gran poderío. Vamos a entender esto, ¿sí? Entendamos esto. Sí, Abraham, ya tomó a Abraham, lo subió a los cielos, le mostró los astros y le dice, míralo, la fuerza de los astros, cómo influye en los seres humanos, en sus cualidades, en sus actitudes, en sus problemas. Ya ve que hay gente que dice, está lunática, porque la luna lo influencia, o lo influencia. A ver, maestra, corríjame. ¿Influencia o influencia? Influencia. Influencia. Genera influencia. Ajá. La influye. También. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? Cuando se genera eso, sí afecta. Y eso es regular. Esli me platicaba a mí en alguna ocasión que cuando hacían un plantío o hacían un injerto, lo hacían en luna llena, porque así se hacía más fuerte lo que hacían. O sea, la energía que emanaba de la fuerza de la luna, la cosecha o el árbol, si él cortaba algo como un madero para crear una bacha o un no sé qué, o un martillo, algo así, que la madera era muy, muy fuerte. A ver, yo estoy dando mala información, quizás tú que lo sabes. No, es correcto. Sí, la luna influye en la... Bueno, nosotros el ejemplo lo tomamos de cortar una rama, que es como el cayado que usa Moshe. Si se corta en luna tierna, en un año se desbarata. Pero si se corta en luna maciza, está fuerte. Entonces, también tiene que ver con el nacimiento, lo que está hablando Rabí, con el nacimiento de las personas cuando se desprende de la madre. De ahí vienen las personas que son frágiles, sensibles, y las personas que no les hace nada. Es como un roble. Esa frase se usa mucho, esa persona es como un roble, que no le entra nada. Bueno, tiene que ver con eso, es exactamente lo que está hablando Rabí. Sí, sí, ve, o sea, si hay una influencia, esa influencia se le llama el masal de los astros o de las estrellas, el masal de los astros, de las fuerzas celestes, los que existen, ¿sí? Entonces, pero aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Porque esos afectan al mundo físico, ¿sí? Pero esa influencia se le llama atracción. Se le llama atracción, ¿sí? Atrae, ¿sí? Entonces, Abba hace que descienda
del trono una densidad de energía. ¿Sí? Entonces, esa densidad de energía es captada por los astros. ¿Sí? La captan los astros. Y entonces, los astros reciben esa energía e influencian el comportamiento de la gente. Pero depende de cómo actúa la persona, es qué energía hace descender hacia él. Así como también el Padre determina a los malajim, a los ángeles, que son energía, venir a la tierra y decir cada mañana a la grama crece, que crezca la grama, el pasto, ¿no? Como también que dé fruto los árboles. Ellos son los que determinan a través de la fuente divina, de la energía que el Padre determina para los seres vivientes que den su fuerza, que provean su fuerza. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque hay una transformación de la energía que el Padre hace descender del trono majestuoso sobre la creación para que continúe existiendo. Entonces, hay una densidad que se transforma en el momento de llegar a un plano físico tridimensional. Cuando está en el mundo espiritual es la esencia pura del Padre, pero cuando llega al mundo tridimensional, a un mundo de unas tres dimensiones, ¿sí? Se esparce sobre el universo y llega a las personas, si es que llega a las personas, dependiendo de lo que están haciendo, ¿sí? Y llega en una forma de energía, ya sea negativa, porque la utilizan las fuerzas negativas, ¿sí? La captan las fuerzas negativas, pero como es energía de Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Tiene que entregarla al ser humano, pero este ser humano que está en una forma negativa de hacer las cosas mal, le sirven al mal para que siga nutriéndose. Entonces ve manifestaciones poderosas del mal porque la voluntad del humano está totalmente sometida a él mal. ¿Sí? Entonces, mire bien, esa es la circunstancia o la transformación más difícil. El ser humano recibe, ¿sí? La energía, pero se convierte en algo físico cuando llega en este mundo tridimensional. ¿Sí? Abba se le considera y se le dice que él es la fuente de vida, porque él sustenta todo el universo. ¿Sí? Él es responsable que todo exista, que todo se mantenga en existencia. Por eso lo dice el Salmo 36:9 de esta manera. Lo pueden leer, por favor, Levito Arrabá. El Salmo 36:9. Aquí nos lo dice de una manera que nosotros podemos analizarlo para poder ver la grandeza de lo que el Padre hace. ¿Sí? Y si lo podemos analizar o lo podemos entender, entonces vamos nosotros a ver cómo es que se sostiene el mal. Fue creado con un propósito, ¿sí? Porque también el Padre lo creó, pero también nos enseña a nosotros que también nosotros somos los canalizadores del mal. Sí, Adelante. la palabra dice así: se saciarán de la abundancia de tu casa y de un arroyo de tus placeres les harás beber de Barín Hachén. Ok, quizás la versión acá es diferente, dice así: contigo está el manantial de la vida, y en tu luz Es, ven por la luz. 36:9. porque aquí es el 10 el que está, porque Ok. contigo está de la vida, con tu luz veremos la luz. Amén. Lo que pasa es la versión, ¿sí? La versión. La versión Jerusalén es la que la tiene correcta, como lo dice como la tiene el hebreo. El Salmo 36:9 es porque el primer verso lo anulan en las seculares, ¿no? Porque dice Lishmor le David o ya eso lo quitan, ¿sí? Pero se genera como si fuera el primer verso. Y en las seculares, pues quitan eso. Pero las que son más apegadas al hebreo, pues por eso es el 10, el número 10. Ok, te damos en todo lo que está diciendo. Tú eres el manantial de la vida. ¿Qué nos está diciendo? Que el Padre es el que da la vida, es el que sustenta, ¿sí? El manantial es
algo que fluye y que da vida, ¿sí? El que da vida. Entonces, ¿qué está diciendo David? Que el mundo físico se sostiene por parte del Padre. Todo lo creado se sostiene por parte del Padre, ¿sí? Todo lo que está en el mundo se sostiene por Él, es la fuente de la vida, Él es el que hace que todas las cosas existan. Entonces, la esencia del Padre, cuando está en el Shamaim, en el trono majestuoso y desciende a un mundo tridimensional, es transformado, se contrae la energía, así como el Simpson, así como que se contrae la energía del Padre, así como nuestra alma, que es grandiosa, se contrae en este cuerpo y se contrae en muchos niveles definiendo en dónde va a ser la provisión. Entonces contrae. Pero ese tiene el poder de hacer cosas maravillosas dependiendo del monto que llegue. Pero como está restringido, llega de cierta manera, ¿sí? De cierta manera se manifiesta y da lo suficiente a esto, a aquello o de lo otro, ¿sí? Y cuando se contrae, ya crea una limitación, ¿sí? Hay menos de la esencia divina, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿usted se acuerda del maná? El maná es el cabo del Padre. La Shekinah, la presencia del Padre, su resplandor es el maná. Pero al entrar al mundo físico, se convierte en el maná, como unas hojuelas de cilantro, dice así, como hojuelas, como semilla de cilantro, dice así, que se contrae, se transforma en algo así. ¿Sí? Entonces dice que pan de ángeles comieron en el desierto. ¿Por qué dice pan de ángeles? ¿Acaso los ángeles comen energía cuando no tienen cuerpo? Lo que están comiendo es la Shekinah, se sostienen de la energía divina. Pero al entrar al mundo físico se convierte, obviamente, en eso, en un mundo físico, en algo físico, se contrae. Pero obviamente si vienen montos grandes, se generan maravillas, ¿sí? Entonces uno es canalizador de la energía divina para que se generen maravillas o milagros. Entonces, mire bien, por eso esa energía que no es canalizada a través de la onda del Padre, o sea, para el hombre es llevada o es sustraída o es tomada por otros seres, que le dice Efesios 2:2, lo puede leer por favor, Sheikh Quinto, Arabá. Llevar que caiga Webers me deja, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire del Ruach, que ahora opera en los hijos de desobediencia. De Baruch Hashem. Ok, mire bien, estas personas que está hablando Rab Shaul, aquellos que se están convirtiendo, les dice Rab Shaul, en otro tiempo vivía según el curso del mundo, conforme al príncipe del aire. El príncipe del aire es una potestad que recibe cuando dice príncipe es porque tiene autoridad. Y si tiene autoridad es porque se lo da a quién? A los que anduvieron con él. Entonces, príncipe de los que anduvieron con él, que actúa hoy en día con los hijos que son desobedientes. O sea, ¿por qué actúa con ellos? Pues, incrementa su maldad porque de ellos recibe alimento. Él está limitado. Él es un ser limitado, pero está limitado para no tener poder sobre nosotros. Pero nosotros le damos el poder. Él está limitado, pero al darle nosotros el poder, entonces le estamos dando la energía y el poder nuestro, la autoridad nuestra voluntad se la damos a él. Entonces él recibe la energía que es nuestra y entonces él se alimenta de esto. Y entonces creamos espíritus inmundos, ¿sí? O potestades, o espíritus del aire. ¿Por qué? Porque se sirven a ellos en lugar de servir al Padre, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que pasa? Que se hacen siervos del mal y antes de servir al Padre, pero el enemigo fue creado para que nosotros pudiéramos decirle a él no y crecer y recibir la energía divina del Padre y transformarla y manifestarla en este mundo. Porque, mire bien, Abba quiere estar en este mundo. ¿Y cómo lo sabemos?
Lo sabemos porque lo dice y a través también no lo manifiesta cuando Él nos da la Torá, se expresa de esa forma. Le voy a explicar. Cuando nosotros hacemos los misbot, o sea, los mandamientos, traemos la energía divina a este mundo. Espero que me lo ponga mucha atención acá y lo pueda entender. Porque la gente se olvida del mandamiento y no entiende esto. ¿Sí? Y no hablo de nosotros, sino de aquellos que se creen servir al Padre y no lo están haciendo. Entonces, fíjense bien. El Padre nos da la Torá y nos enseña los mandamientos. Y a través de los mandamientos que se atrae energía divina. A través del mandamiento se genera una atracción divina. Así como cuando la persona está actuando en el mal, se trae atracción negativa. Así cuando haces un mandamiento, atraes la energía positiva, la energía divina pura, que es la que el Padre emana en el cielo, la hace descender a la tierra y uno la recibe. Si está haciendo los mandamientos, entonces lo positivo, lo divino se manifiesta a través del mandamiento en nosotros. Genera poder en el mandamiento. Por eso en Yeshua todo lo que hacía en el mandamiento generaba milagros. Hasta los tzitzit generaban milagros. O los flecos, como lo conocen, por las orillas del manto, no sé cómo lo conoce el mundo secular, algo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos entender con esto? Que el mandamiento tiene poder divino, porque hace que descienda la energía o el poder divino, que los tefilín tienen energía divina, o sea, hacen descender energía divina porque lo hace el hombre en el mundo físico y jala la energía divina hacia uno. Entonces, de esta forma, el Padre dice, yo desciendo a la tierra en cada mandamiento. ¿Cómo es así? Yo me pongo los tefilín, hago descender presencia divina pura. Yo hago un mandamiento, hago descender presencia divina y pura. ¿Sí? Entonces se llena mi cuerpo de energía divina pura y ahí se va generando la energía, lo divino, se generan milagros. Entonces, al hacer los mandamientos, al realizar los mandamientos, nos muestra que este mundo cambia porque hace descender la energía divina. Entonces, es por eso que el Padre quiere que nosotros a través de los mandamientos lo traigamos a la tierra. O sea, lo invitamos a este mundo limitado, su poder ilimitado, y a través de los mandamientos que Él define, trae poder divino, un mandamiento, otro mandamiento y otro mandamiento, y unos dicen este es más grande y este es más pequeño, pero todos traen y hacen descender la energía divina a la tierra. Cuando hacemos eso, entonces invitamos al Padre a habitar en este mundo. Entonces, a través del mandamiento hacemos una transformación. Entonces, por eso se dice que la Torá es una forma de crear. Por eso se llaman los co-creadores. Porque a través de la Torá, a través de los mandamientos que nosotros realizamos, podemos traer la energía divina, la esencia divina a través de los mandamientos y influenciar el mundo, porque entre más divinidad traigamos nosotros, que hace descender el Padre a este mundo a través de nosotros, esa energía se ha traído a través de nosotros, el mundo cambia. Y se hace un hábitat para el Padre. Atraer la esencia divina a la tierra es a través de los mandamientos y de una acción física a través de nosotros. Y esa acción física es determinada por el Abba, no por el Padre. No es que lo determine, yo voy a traer al Padre porque se me ocurrió decir Kandamandasaya. No va a venir porque yo dije Kandamandasaya. Va a venir porque Él me dice, haz esto. Yo hago descender su presencia, hago descender Shekinah, hago descender poder, hago descender su grandeza. Cuando hago lo que Él me dice, porque es la manera que se puede manifestar energía divina en este mundo. Por eso Yeshua dice que Él cumplía los mandamientos. ¿Por qué cumplía los mandamientos?
porque es la manera de invitar la presencia del Padre a este mundo y la manifestación de su poder. Y como él retenía y los cumplía al pie de la letra, entonces manifestaba la grandeza del Padre en esta tierra. Entonces este mundo se crea y es dirigido por la presencia divina, la energía, la Shekinah, el Kabod, el resplandor del Padre, ¿sí? Entonces el Padre crea este mundo, ¿sí? Y al momento de crearlo, lo hace como un recipiente. Si el ser humano no es un recipiente de la forma divina, entonces no recibe lo divino. Si el ser humano no quiere ser recipiente, como aquellos que dicen, o yo me conformo con saber el bien, yo no tengo por qué creer que hay un ser divino, yo no tengo por qué creer en mandamientos, yo no tengo, o sea, no eres una vasija. Porque la vasija está creada para recibir y la única manera de recibir es que yo haga lo que a mí me dice y de esa manera hago descender la presencia divina. Se lo vamos a explicar de acuerdo a un salmo que nosotros regularmente lo hemos leído y lo proclamamos y yo creo, me imagino que todos partes lo hacen, ¿sí? Porque mire bien, el candelabro, ¿sí? El candelabro, ¿qué nos refiere a nosotros? La menorá, ¿sí? En ella, ¿cómo la relacionamos con la menorá? Pues con la luz, ¿sí? Pero no lo definimos a la menorá con como el ner, o sea, como una, traducido, algunos lo traducen como una vela, pero el ner es el contenedor de la luz, ¿sí? Es el que contiene el fuego. Entonces, fíjense bien, el ner es el contenedor que puede contener el aceite y la mechita para que se pueda manifestar la luz, ¿sí? Entonces, el fuego no se puede sostener pero el ner, el contenedor de la menorá, el contenedor de la menorá, permite que el hombre pueda tener luz, esa luz, por el ner, por el contenedor. Entonces, el ner, dice el Salmo, ¿sí? Lámpara y lumbrera, lámpara y luz, es tu Torah a mis pies. Vamos a ver lo que dice eso, el Salmo, del Proverbio, perdón, 6:23. Lo puede leer aquí, por favor, Torah. Jehová de que caiga Webers me deja, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. De Baruch Hashem, Jehová de que caiga Webers me deja. El mandamiento es la lámpara, o sea, el que sostiene el contenedor de. El mandamiento es el que sostiene, el que contrae, el que retiene el aceite, ¿sí? Y la Torah, que traducen ahí como enseñanza, es la luz y el camino a la vida que reprende y corrige, ¿sí? Mire bien, el mandamiento es el que contiene la capa, es el recipiente para retener la energía, para retener el oil, el aceite, para retener la mecha, ¿sí? Es el que puede retenerlo porque el fuego no puede agarrarse con las manos, porque los quemaría, según la naturaleza y las leyes de la naturaleza. Entonces, la lámpara, el ner, el contenedor, retiene todo lo que se necesita para que se genere la luz. Entonces el mandamiento retiene la energía. El mandamiento retiene la energía para que se manifieste la enseñanza o la luz. Quiere decir que sin el mandamiento no puede recibir conocimiento, entendimiento. Porque ahí está contener que se contiene la grandeza. Entonces, fíjense, quiere decir que la Torah, ¿sí?, se expresa en este mundo a través del ner. O sea, para recibir el conocimiento y la profundidad necesitas el mandamiento, el ner. ¿Sí? Nadie puede retener el fuego del Padre directamente, ¿sí?, porque fuéramos quemados. Porque la naturaleza del fuego es que no puede contenerse. Entonces, ¿qué hace el Padre? Entonces creamos una ner
creamos un vehículo, como puede decirse una vela, que hace la vela, la cera la mechita que va ahí, la vela contiene la cera y la mecha para contener el fuego, ¿sí? Que perdure por cierta manera para iluminarse, ¿sí? Ahora, el NER es el vehículo que retiene el aceite, que retiene la mecha y que retiene y que sostiene el fuego. ¿Por qué? Porque con las manos físicas no pudieses. Entonces está diciendo que se necesita el mandamiento. O sea, el mandamiento es el que permite que la luz, el entendimiento y la grandeza, la Shekinah, el resplandor divino, esté en nosotros a través del NER, del contenedor. Y el contenedor es el mandamiento. Entonces, la Torah es tan poderosa que se requiere de luz. Se requiere recibir la luz, pero esa luz se recibe a través de el hacer el mandamiento. Cuando se hace el mandamiento, entonces te conviertes en un vehículo. Y entonces puedes ver, ¿sí? O puedes hacer lo que no se podía hacer en el mundo físico. Entonces, cuando el rey David nos está enseñando eso, nos está diciendo que para que exista la luz se necesita un trabajo físico. Y lo físico es el mandamiento. Y este mandamiento definido genera la luz, el entendimiento. Por eso Yeshua lo dijo. Oiga bien, el rey David dijo que la Torah es un mandamiento. Que la Torah, el rey David, en el proverbio, el rey Salomón dice que el mandamiento es la lámpara, es el ner. ¿Sí? El mandamiento es el ner. La enseñanza es la Torah. O sea, después del mandamiento. Para recibir luz, entendimiento, se necesita el mandamiento. Por eso Yeshua dijo estas palabras en Mateo 5:14. ¿Lo puedes leer, por favor, Víctor? Ahora va. Torra dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Entonces, ¿hacia dónde nos llevó Yeshua? Entonces ahora Yeshua dice, ustedes son la luz del mundo. Para que seas la luz, primero tienes que ser un contenedor de un mandamiento. No puedes ser la luz si no tienes el mandamiento. ¿Sí? Ahora dice, una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Lo mismo que una lámpara. Antes de eso dice, no puede ser una lámpara, obviamente hablando de una lámpara como los contenedores de la luz, se pone bajo la mesa, sino por encima de la mesa para que ilumine. Así ustedes son la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Ahora ustedes, a través del mandamiento, ustedes son la luz, el conocimiento. Ustedes reciben la luz, reciben el entendimiento, reciben la energía y ustedes son la luz para el mundo. Entonces, la luz es la Torah y el mandamiento es el contenedor que le permite que se manifieste la luz. ¿Sí? Entonces, hay muchos mandamientos y cada uno de ellos puede tener diferentes formas, diferentes partes. Entonces, hay una luz en cada mandamiento, ¿sí? Pero al hacer los mandamientos se genera una totalidad plena. Y entonces, cuando se hacen los mandamientos, se genera ese que es el contenedor. Entonces, puedes tener luz y ahora vas a ver lo que no veías. ¿Por qué? Porque tienes el contenedor, tienes en el cual se puede sostener el fuego para generar la luz. Tengo el mandamiento para generar la luz. Y entonces puedo ver lo que no veía. Quiere decir, pero haga mucha atención acá, que el mandamiento toca la neshama porque retiene la energía de la Shekinah del Padre, el mandamiento, y se la entrega a la neshama, que la acción del cuerpo, la entrega a la neshama. Entonces la neshama empieza a tener control del cuerpo. ¿Sí? Y se manifiesta su fruto. ¿En qué? Ahora en lo sobrenatural, porque ¿qué es lo que pasa? Al hacer el mandamiento nos permite que el neshama se manifieste, así como el neshama no se puede tocar, también está oculta, pero a través del mandamiento hace que la neshama se manifieste y reciba la Torah. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Si es un vehículo, el mandamiento es un vehículo que nos hace acceder a la neshama,
para que la Neshama también tenga autoridad y control sobre el cuerpo. Y entonces ya cuando usamos las manos, oiga bien, ya no son solamente manos físicas, ya son manos elevadas que pueden traer sanidad, restauración, porque están tocando el Neshama y ahora puede absorber lo que no podía absorber, ¿sí? Puede absorber lo que no podía absorber. Por eso Yeshua sanaba tocando. Por eso Yeshua hacía milagros. Por eso Yeshua podía multiplicar el pan. Por eso Yeshua podía sonar con cuando le tocaban los tzitzí, el borde del manto. ¿Por qué? Porque eran a través de los mandamientos que se generaba la conexión con la energía divina y se manifestaba. Él era un canal de la luz. Por eso decía, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué dice que es la luz del mundo? Porque al cumplir los mandamientos, que son el contenedor, y lo hace como el Padre determina, entonces recibe toda la energía divina que sustenta el universo y la podía manifestar como luz y conocimiento y revelación, porque es ahí donde ya no deja de ser simplemente un cuerpo, unos simples ojos, unos simples oídos, unas simples manos, y trascienden para que puedan tocar lo que no se podía tocar, ver lo que no se podía ver, oír lo que no se podía oír, hablar lo que no se podía hablar. Por eso, en la Torá, cuando se inaugura el templo, Abra le dice a Moshe, a Moshe que le diga a Aarón que encienda las luminarias. ¿Dónde? En Números 8, 1 al 2. ¿Lo puede leer, por favor, Libby? Esto nos hace a nosotros comprender, ¿sí? Porque el Padre le dice a Aarón que prenda las luminarias. Porque él tiene que tener esa labor de encender las luminarias. A nosotros nos manda una reflexión a través de esto y que lo podemos nosotros entender y ver de esta manera para podernos darle importancia a lo que tenemos que entender sobre el plan divino. El mal es solamente, es un fenómeno para el crecimiento del hombre, no siendo la esencia divina, sino creado con un fin y un propósito únicamente, que llegará a su fin y es creado para que el hombre pueda sacar todo su potencial divino y recibir toda la energía y crear un mundo espiritual en este mundo. Adelante, Libby, perdón. Me dijo Números 8 1 al 2. a 1 al 2. 1 y 2. Habló el Eterno a Moche diciendo, habla a Aarón y le dirás, cuando enciendas las candelas hacia el centro del candelabro, alumbrarán las 7 candelas. ¿Hasta cuándo? El 2. Oh, Sí, hasta ahí. allá lo ¿Sí? Ok. Habla, le dice a Moshe, habla, Aarón, dile, cuando hagas montar las lámparas, se encenderán las luminarias. Él tiene que encender en la inauguración del templo, ¿sí? Ahora, para entender eso de la inauguración del templo, el templo era el lugar donde se iba a adorar al Padre, donde se iban a hacer los sacrificios, donde se iba a transmitir la enseñanza y el conocimiento, y el Padre le dice a Moshe que Aarón encienda la luminaria. ¿Por qué son simplemente el Padre? Él la encendía. Porque él no simplemente hacía que la luz de la menorá permaneciera por siempre. No sabemos que el Padre puede hacer eso. O sea, él creó el sol y no necesita, y lo creó con combustible para que dure miles y millones de años. ¿Sí? Entonces puede crear las cosas que permanezcan por miles y miles de años. Porque quiere que Aarón encienda las luminarias. Porque él no lo hace con un fuego divino. Bueno, vamos a entender algo que aquí hay algo muy interesante de entender, ¿sí? Si el Midrash Rabá nos dice algo bien interesante o cuenta una historia para poder entender como una parábola con las que usaba Yeshua para que nosotros entendiéramos. Y el Midrash Rabá dice así una parábola que un rey determinó ir a visitar cierta población y le dijo a un hombre que iba a ir a habitar a su casa y que le preparara una seuda. La seuda es como una comida memorial, ¿sí? La Seuda. Acuérdense que nosotros hemos celebrado la Seuda Hamashiach.
sea, la cena del Mesías. Mm. El rey manda y le dice a este hombre que vaya y haga una seuda, una comida para conmemorar. Entonces el hombre va y prepara su lecho o su lugar donde va a hacer que el rey vaya, y el rey llega con su cometida, con toda su comité al lugar. El hombre ya preparó los platos y todo, pero al ver al rey se asombra y lo ve todo lleno de joyas, plata, oro y todo lo que revela un gran rey. Se avergüenza y dice a los que están ahí, ¿por qué no me traen mejor los platos del rey y los utensilios del rey? Él comerá en plata o en oro y yo no tengo más que esto. Y no son dignas de un rey. Y el rey le dice, no, deja las cosas que tú tienes. Sé que estás avergonzado, pero yo quiero comer de las cosas que tú tienes, de, de tus utensilios, de lo que tú tienes yo quiero. Yo te pedí que me invitaras y me invitaste y me preparaste con tus utensilios las cosas, porque quieres que yo habite contigo. Con lo que tú me traes o con lo que tú tienes, con eso seré honrado. Con eso manifestaré mi grandeza en este lugar. Mi cabal se postrará aquí en todos lados por usar tus utensilios. Así, de esa misma manera, cuando el padre le dice al Aarón que lo encienda, les está diciendo algo muy importante. El utensilio puede ser las cualidades humanas, ¿sí? Los actos humanos, que pueden ser cuando cualquiera de nosotros decimos, ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué me habló a mí? ¿Por qué conmigo? O sea, uno se ve como insuficientes para que sea alguien que lo llame como el Padre. Así ese hombre dice, ¿cómo yo? Estoy avergonzado. ¿Cómo es que a mí me escogió? ¿Cómo es que yo? Bueno, esos simples actos en humanos ineficientes es lo que decía el Padre. Porque la actitud de las personas es lo que hace que se manifieste la luz, las acciones, con tus utensilios, con lo que tú tienes, con lo que tú eres, con esos utensilios. Y tus utensilios los quiere el Padre. ¿Y sabe cuáles son los utensilios? Los ojos, los oídos, la boca, las manos, el corazón, la mente, el cuerpo, que son los utensilios que el Padre creó y que los puede elevar de una forma espiritual en el ser humano para poder transformar el lugar de habitación, el lugar que puede ser pobre, pero elevarlo, el lugar que puede ser algo deficiente, pero darle perfección a través de él. Así lo manifiesta, podríamos decirlo, en 2 Corintios 4:7, lo puedes leer, por favor, Vito Arrabá, porque aquí nos dice algo interesante acerca de esto. Dice, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder de Adonai no sea de nosotros, sino de Adonai, de Boricaché. Arrabá. O sea, hay un tesoro y está en vasos de barro, o sea, es cuerpo, es este cuerpo que podríamos verlo como limitante, ¿sí? Frágiles, limitados, ¿sí? Pero él elige usar nuestras habilidades, nuestras decisiones, nuestras acciones para manifestar su poder, para manifestar su cabal, su grandeza. ¿Sí? A pesar de que nos podamos sentir indignos o ineficientes, ¿sí? Él quiere utilizarnos a nosotros como utensilios, manos, brazos, manos, pies, ojos, nariz, boca, todo, tiene un propósito para Abba, ¿sí? Y a través de esto puede causar o crear un mundo espiritual. Nosotros podemos hacer descender esa grandeza divina, tocar el alma para que el alma toque el cuerpo y que el cuerpo deje de ser simplemente un cuerpo, simplemente unos ojos, unos oídos, elevarlos, destacarlos, elevarlos a por encima de son simplemente cosas humanas o mundanas o frívolas o cosas físicas de tercera dimensión y elevarlas a un nivel espiritual donde la energía divina entre, ¿sí? Ahora, si nosotros no usamos esa energía, esos cuerpos, esos utensilios que Él nos dio para recibir el cabo del Padre, la grandeza del Padre a través de sus mandamientos, entonces lo que recibimos, energía, en lugar de hacerla por atributos divinos, lo que hacemos es transmitir la energía a esos seres inmundos. Y entonces por eso aquí que los seres inmundos y los demonios tienen autoridad sobre uno porque tienen la voluntad de uno.
El hombre deja toda su voluntad hacia ellos y entonces ellos tienen la autoridad sobre de nosotros. Entonces, una vasija que usa los mandamientos recibe la expresión pura y divina de la esencia del Padre, ¿sí? Y Él hace que caiga toda la expresión divina de Abba en nutrirnos a todos nosotros a su voluntad, para su voluntad. Entonces, todo lo que vemos en este mundo no es la esencia del Padre, es la expresión de su voluntad. Todo lo que vemos en el mundo no es la esencia del Padre, es la voluntad del Padre. ¿Sí? Cualquier cosa en este mundo no define la esencia del Padre. Porque todo lo que está en este mundo tiene limitaciones y el Padre no es limitado, es ilimitado. Entonces, nada de lo que está en el mundo y lo creado expresa su esencia, expresa su voluntad. Así como el enemigo es limitado, expresa su voluntad. Mire bien, el ser humano, cuando se enferma, cuando un hombre se enferma, se dice que está enfermo porque no está funcionando a su capacidad, ¿sí? No está funcionando a la capacidad con la cual debería funcionar. Entonces, la palabra salud, que en su etimología viene del griego y quiere decir que está incorruptible, o sea, perfecta, es que no ha sido tocada, quiere decir que funciona para lo que fue hecho. ¿Sí? Entonces, entendamos esto, que cuando las cosas funcionan con lo que fue hecho, está perfecto, está en salud, pero cuando está limitado, es imperfecto. ¿Sí? Entonces, todo lo que está limitado en el mundo físico es imperfecto. Si el enemigo va a terminar su vida, es imperfecto. O sea, su existencia va a dejar de existir en un momento, es imperfecto. Y todo lo que es imperfecto no define la esencia divina, sino el plan divino. Entonces, hay un plan en el cual el Padre tiene destinada cierta cosa y entonces todo lo creado, como es limitado, manifiesta el plan divino, mas no la esencia divina. La esencia divina es bondad, es la capacidad de perdón, es magnificencia, es el poder de la ilimitación, lo que no tiene límites. ¿Y sabe qué es lo único que no tiene límites, aparte de Abba en este mundo físico? Nuestra alma, que es de Abba. Entonces, como es nuestra alma y es lo que más energía requiere, es lo que más grandeza requiere del Padre para ser sustentada y que existe por siempre y eternamente, es lo único que se parece al Padre, ¿sí? Y es lo más sublime y lo más perfecto que existe en este mundo físico, que requiere de la grandeza y que cuando es el cuerpo usado con el mandamiento, hace que el alma toque el cuerpo y es cuando el cuerpo deja de ser simplemente un cuerpo y se convierte en Shekinah. Por eso decía Rav Shaul, el cuerpo será transformado en inmortal, en luz, un cuerpo de luz, un cuerpo de grandeza divina. Entonces ahí está el plan divino. El enemigo es creado como por un plan y tiene un tiempo de existencia y dejará de existir, ¿sí? Todo lo que es deficiente, mire, le vamos a poner un ejemplo. Si una semilla de un árbol tiene deficiencia, el fruto que dé tendrá deficiencia. Y ese fruto que te dé semillas, tus semillas serán deficientes porque todo depende de la semilla principal que genere la deficiencia total en los demás. Así nosotros somos la esencia divina y la esencia divina es perfecta, pero el cuerpo es limitado y está deficiente. Y ese es lo que necesita la transformación. Por eso es ahí el plan divino en el alma y el enemigo para que podamos transformar este cuerpo limitado en ilimitado. Entonces, Abba nos muestra la expresión ilimitada a través del origen en nosotros, que es nuestra alma. Y la energía se transformará y transformará este mundo. Por eso, veamos lo que dice para terminar Romanos 11, 33 al 34. Shehakim, por favor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría,
y de la ciencia de Adonai. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Adonai? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero? Le dio a él primero para que le fuese recompensado. De Barín Cashin, Shebarín Kejaya, Weberis Mereja. Aquí estamos viendo la ilimitación. Él no tiene límite, ¿sí? Insondiable, no tiene límite. Inescrutable, no tiene límite. ¿Quién puede entender esa mente? Nadie, porque es ilimitada. ¿Quién fue su consejero? Nadie, porque conoce y lo sabe todo. ¿Quién fue primero para que él siga recompensado? Nadie, él es el que da la recompensa. ¿Sí? Él es ilimitado, es lo que nos dice aquí Rab Shaul, es ilimitado. Entonces, el mundo está categorizado y está fragmentado y la energía tiene que fragmentarse cuando llega del mundo para sustentar el mundo, pero él no es fragmentado ni es limitado, él es insondiable y él es perfecto. Entonces los humanos trabajan en este mundo para llevar este mundo a la perfección y cuando él los llama se unen en un ejad con un propósito y un objetivo, lograr la meta es del servicio y transformar este mundo en ilimitado. Mire bien, entiende este concepto. Cuando Abraham, usted se acuerda que nos dice la Biblia en Génesis, que salió para hacer el sacrificio con Isaac y dice que llevaba un burro, en el burro llevaba la leña y le acompañaban unos muchachos, dice así, pero nosotros sabemos que esos muchachos eran Eliezer y era Ismael, junto con Isaac. Entonces dice que camino a 3 días levantó la vista y vio allá la Shekinah en el monte Moria. Y le dice Isaac, Isaac, ¿qué ves allá? No, pues que veo la Shekinah. Pues tú y yo vamos para allá. Y le dice Isaac a Ismael, ¿tú qué ves aquí? Yo no veo nada. Él dice, ¿qué ves? No veo nada. Ustedes se quedan con el burro. Nosotros vamos a la montaña. Ustedes se quedan con el burro porque no pueden ver lo divino, no pueden ver el plan. ¿Quién se queda? El mundo refiere lo físico, el mundo material, ¿sí? El jamor, lo físico. Entonces ellos se quedan con el burro en el mundo material. Nosotros vamos a servir a lo espiritual, a la montaña, donde se ve la Shekinah. Entonces se hace un ejad, se acompaña Isaac y Abraham, Isaac y Abraham se acompañan y van juntos hacia el plan divino, ¿sí? Juntos se van hacia el plan divino. Ellos ven lo que no puede ver Ismael o Eleazar. Ellos escuchan lo que no puede escuchar Eleazar o Ismael, porque se quedan en el mundo físico. Entonces, ¿quién? Entre todos nosotros, usted, cuando usted dice, ay, me llamó el Padre, ahora estamos usted, yo, él, aquello, estamos juntos trabajando porque recibimos un llamado, pudimos ver, escuchar, sentir y palpar y caminar hacia ese Shekinah, esa revelación, hacia esa grandeza divina y accionar y hacer y vivir y transformarnos y trabajar juntos por la transformación de este mundo. Entonces, nosotros somos los encargados de este plan divino. Por eso Yeshua decía, ¿quién tiene ojos para oír y oídos para escuchar? Y el que tenga oídos, que escuche, el que tenga ojos, que vea. ¿Por qué? Porque el que ve es llamado junto con el que miró para lograr el objetivo y el plan divino. Pero el que no ve ni escuchó, que se quede con el burro. Así es el objetivo. Entonces, ¿qué? Aquel que vio es porque tuvo el corazón sensible al amor de Abba, del llamado, tuvo el corazón el sensible, ok, te llamó, tuvo el corazón, entonces fue una vasija el corazón que pudo recibir el llamado y entonces dejó de ser simplemente un corazón y ahora tiene un propósito. Y ese pudo hacer que los oídos escucharan y los ojos vieran más allá, como Abraham, como Isaac, y no como Ismael o como Eleazar, que se quedan con el burro. ¿Sí? Entonces, todos nos unimos en un mismo objetivo, un ejad, y así trabajamos juntos a la meta, a la trascendencia, al hacer bajar la Shekinah, la presencia divina, la esencia divina. ¿Cómo? A través del mandamiento. Por eso Yeshua decía,
hasta que no pase la tierra y el cielo y la tierra que vemos, no se dejará de cumplir la Torá. ¿Por qué? Cumplir el mandamiento de la Torá es el tener el contenedor de la luz, y al hacerlo tenemos la revelación, hacemos descender la energía pura y divina, la contraemos, hacemos que el alma toque el cuerpo, hacemos que se manifieste la grandeza, el conocimiento, la sabiduría, traemos la presencia del Padre a través de los mandamientos, lo traemos a este mundo, hacemos su hábitat porque lo escuchamos, lo vemos y caminamos de acuerdo al plan divino. Entonces, ¿qué hace nuestra alma? Recibe, toca, trasciende y hace que recibamos esa luz para transformar el mundo en el cual vivimos. El mal fue creado con un propósito, no es la esencia del Padre. Cuando muchos se preguntan filosóficamente, si entonces el Padre es bueno, ¿cómo pudo crear el mal? ¿Cómo es que nació el mal? Pues es creado con un propósito. Y cuando cumpla su propósito, dejará de existir porque cumple su propósito. Es un plan, no es su esencia. Y todo lo que vemos en el mundo físico es plan, no es su esencia. Porque todo está limitado, todo dejará de ser. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre, como Yeshua lo dijo. Hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, la Torah se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque esos son los que van con Yeshua a trabajar para hacer descender la presencia en este mundo. Quiera Hakadosh Baruj Hu, ya hayamos entendido un poquito más acerca de la creación del mal como un fenómeno, cómo se mueve, y lo estudiaremos más a profundo, cómo es que las fuerzas espirituales obtienen esa energía en los astros y cómo se manifiestan las potestades en los aires. Pero todo está sometido a nosotros con un plan y nosotros podemos sobre ellos. Por eso Abba le dijo a Caín, el mal viene a la puerta y toca, pero tú puedes con él, tú puedes con él, tú puedes, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú puedes, yo estoy contigo, solo cambia esa posición, tú puedes con él, tú puedes con él. Quiera y lo tengamos presente y que entendamos que es el mandamiento, es un ner. La Torah, a través de ese ner podemos tener luz, resplandecer, porque representa la Shekinah, la luz. Por eso Yeshua dijo, son la luz del mundo. Si soy la luz del mundo es porque tengo los mandamientos. No puedo ser la luz sin el mandamiento. Que el Padre nos bendiga, que tengamos un Shabbat lleno de bendiciones, podamos recibirlo, meditarlo, analizarlo y crecer en él. Y que nos despedimos pues de YouTube para hacer nuestras oraciones y pues de Facebook. Que el Padre los bendiga también a todos los que nos escuchan. Y recuerde que el conocimiento requiere una acción y una responsabilidad. Y no solamente recibirlo, hay que también hacer algo por el conocimiento que recibimos de las personas que nos lo han dado. Y una forma de hacerlo es compartan la información porque no se generen deudas espirituales. Que Abba los bendiga a todos. Shabbat Shalom Lekulam.